Hola a todos. Hoy voy a discutir un video de escépticos sobre el libre albedrío. Es un poco viejo, pero está bien, el tema es atemporal. Ahora Armored Skeptic es uno de los más populares de la comunidad escéptica y luego anti-SJW. El escéptico es en realidad mi favorito de toda esa multitud. Tiene un par de defectos, pero en realidad me gusta su personalidad mejor que nadie en toda esa área. Sabes, hay gente a la que critico que no me gusta, como Stefan Malinux, y luego hay gente a la que critico que me gusta, como Ben Shapiro. Aunque algunas de las opiniones de Shapiro son bastante feas y difíciles de imaginar, las tiene honestamente, pero en cualquier caso, me gusta el escéptico. Es divertido y parece serio. Pero también se equivoca sobre el libre albedrío de una manera muy convencional, por lo que su video es el tablero perfecto para una discusión sobre este tema. Así que vamos a entrar en eso. El libre albedrío es la idea de que estamos en el asiento del conductor. Tenemos control sobre nuestras propias mentes, nuestras propias acciones, nuestro propio universo inmediato. Si tenemos libre albedrío, entonces esto significa que podemos tomar nuestras propias decisiones y comprometernos con nuestras propias acciones completamente separadas de la programación predeterminada que podría existir dentro de la computadora de carne que está dentro de su cabeza, y que podemos cambiar el resultado de los eventos en nuestras vidas completamente inmunes al destino o la predeterminación. De inmediato, quiero hacer una distinción aquí. Lo que dijo fue lo suficientemente vago como para que puedas interpretarlo de una manera buena o mala. Es cierto que tenemos la capacidad de ir en un sentido u otro. El universo está en un estado diferente al que podría haber estado debido a las elecciones de los seres humanos, y de cualquier otra criatura volitiva que exista en el universo. Pero cuando dice completamente separado de la llamada programación del cerebro, etc. Esa palabra sugiere completamente una visión falsa aquí. Sugiere que está entrando en una falsa dicotomía. La elección no es una cita completamente separada de su contexto físico. Usted toma decisiones dentro de un contexto. De hecho, tomas decisiones definidas. Es como una prueba de opción múltiple, ¿verdad? Solo hay A, B, C y D. No puedes elegir F o Z, no hay F o Z. Por lo tanto, tienes opciones y puedes ir en un sentido u otro, pero son opciones dentro de un contexto limitado definido. Y esta es realmente la razón por la que el libre albedrío no viola la ley de identidad, no viola la causa y el efecto. La naturaleza de tu mente es tomar decisiones. Esa es su identidad y el efecto de eso es que toma decisiones. Ahora la gente dice, bueno, ¿no es esto como decir que la identidad de la mente de una conciencia volitiva es carecer de identidad? No, porque no es indefinido, es limitado. Tienes que tomar decisiones dentro del contexto que tienes. No puedes elegir saltar a la luna. La causalidad no es mecánica y lineal. No hay nada en las reglas de la realidad que diga que algo tiene que ir solo X, luego Y, luego Z. Puedes hacer que las cosas diverjan siempre que la divergencia tenga lugar dentro de un contexto definido. No puede ser cualquier cosa. Si pudieras elegir tus propios pensamientos directamente, eso sería una violación de causa y efecto, porque no habría nada que te impida nada. Estaría fuera de contexto, tu mente no tendría identidad alguna, y eso no puede existir. Pero no es así como funciona tu mente. Tomas decisiones en un contexto definido, por lo que enfatizar completamente separado de es inválido. Y contenido con eso está la semilla de por qué la gente piensa que el libre albedrío es simplemente imposible. Ni siquiera puedo concebir cómo podría existir. Bueno, es porque lo pienso de esta manera falsa. O es una cita, completamente separada de la existencia, o no existe en absoluto y solo somos autómatas. Pero, ¿podría ser verdad? ¿Tenemos albedrío sobre nuestras propias mentes? Sé que parece que tenemos libre albedrío, se siente como si lo tuviéramos, pero eso podría ser una ilusión. No, definitivamente no es una ilusión. De la misma manera que todo lo que ves no es una ilusión. Experimentas la elección. La única pregunta es cómo reconciliar este hecho con la realidad. Es evidente que tienes libre albedrío,
lo experimentas todo el tiempo. Pero la gente se confunde porque piensa, sí, parece que tengo libre albedrío, pero por otro lado, ¿cómo concilio eso con este universo causal mecanicista al estilo de una bola de billar? Parece que el libre albedrío contradice eso, así que supongo que es una ilusión. Sabes que no es una ilusión, pero no puedes entender cómo reconciliarlo con la realidad, por lo que dices que debe ser una ilusión. Hablando de esto, sabes que es un poco sospechoso que la gente esté perfectamente dispuesta a desechar la ley de la causalidad, cuando se trata del mundo físico en forma de física cuántica y el nivel subatómico de la realidad. Pero luego, cuando se trata del libre albedrío, de repente la causalidad y la identidad se vuelven acorazadas y ni siquiera podemos concebir violarlas. Esta inconsistencia sugiere que no es realmente tu incapacidad para concebir algo más que la ley de la identidad lo que te está bloqueando porque estás perfectamente dispuesto a hacerlo cuando el mundo físico está en juego. Ahora, el libre albedrío no viola la causalidad, pero así es como lo piensan. Entonces, ¿por qué estarías dispuesto a deshacerte de la causalidad cuando se trata del mundo físico, pero no cuando se trata del mundo mental? Bueno, es porque la gente tiene un sesgo nihilista. Están más que felices de aceptar cualquier cosa siempre que sea mala, destructiva, fea. Entonces, la existencia, el mundo físico, el mundo externo estable, bueno, si podemos derribar eso y decir, no hay consistencia en el mundo físico, nunca podremos saber nada. ¿Quién puede decirlo? Están perfectamente dispuestos a deshacerse de la causalidad, pero cuando se trata de nuestra capacidad de ser morales y heroicos y elegir nuestras propias acciones, bueno, la causalidad de la ley debe mantenerse. Quiero decir, obviamente no tenemos libre albedrío, ni siquiera puedes imaginar eso, no tiene ningún sentido. La ciencia lo dice, quiero decir, la ciencia lo dice, ¿verdad? La ciencia se basa en la causalidad, se basa en la identidad. No puedes deshacerte de eso y hacer espacio para esta superstición del libre albedrío, pero nos parece bien creer en la física cuántica. Estamos bien con deshacernos de eso cuando se trata de la realidad física. Eso no es gran cosa. ¿Estamos atados a nuestra naturaleza? Desde la perspectiva de la ciencia, su cerebro es solo un instrumento. Alberga procesos bioeléctricos que percibimos como pensamientos. Tu mente es el resultado de esos procesos naturales que ocurren dentro de tu cerebro. Aprendemos cosas a través de las interacciones con nuestro entorno y podemos estar condicionados por las experiencias de la vida y la forma en que los demás nos tratan. Por lo que la ciencia puede decir, su cerebro es una unidad completamente autónoma. Cada pensamiento, cada sensación, cada experiencia se procesa completamente dentro de su cerebro en función de la entrada de sus sentidos. Los estímulos externos pueden influenciarnos y cambiarnos indirectamente, pero no hay razón para creer que su cerebro esté directamente influenciado por algo externo como un alma o una conciencia que existe separada de su cerebro. La ciencia no asume un alma, la ciencia no asume una conciencia externa. La ciencia ni siquiera puede medir tal cosa, si es que tal cosa existe. Bueno, es cierto, no se puede medir la conciencia, pero ese es un punto técnico que no es relevante para la existencia del libre albedrío. Cualquier científico que no postule la idea de conciencia o una conciencia eficaz, es un científico bastante malo. Sabes, la ciencia se basa fundamentalmente en la observación, y la observación interna, la introspección, es totalmente legítima, y lo que ves cuando miras hacia adentro es la conciencia y tú mismo tomando decisiones. Así que aquí solo hay un sesgo en contra de la conciencia porque no es algo que puedas recoger y soltar y poner en una caja. Pero es obvio que la conciencia existe y es obvio que tiene una eficacia causal independiente. Ahora depende del cerebro, no hay alma inmortal. No está flotando libremente por ahí. Depende de sus órganos de percepción. Si los apagaras uno por uno al final, no tendrías conciencia, porque la conciencia es solo conciencia, que depende de los órganos sensoriales físicos. Pero a pesar de que depende de nuestra neurofisiología, puede volver a esa neurofisiología y afectarla de forma independiente.
Ahora, toda la mecánica de eso, esa es una pregunta científica y aún no lo sabemos. Pero es obvio que así es como funcionan las cosas, y no hay razón para decir que eso debe ser una ilusión porque el mundo físico existe. Sabes, si piensas, bueno, el libre albedrío no puede existir porque mira, las cosas suceden de acuerdo con la causa y el efecto, entonces, ¿cómo puedes tener una cosa divergente, una cosa verdaderamente divergente que podría haber sido de otra manera? Eso simplemente no puede existir, porque mira el mundo, todo es mecánico. Bueno, una técnica útil cuando estás pensando en algo es pensar, déjame aplicar el razonamiento que estoy usando aquí a algo que sé que está mal y ver si hubiera llegado a esa conclusión usando este razonamiento. Y si lo hubiera hecho, no debería estar usando este razonamiento. Así que tomemos la conciencia misma. Ahora, la mayoría de la gente no niega la existencia de la conciencia, incluso personas como Sam Harris. Dice que de hecho es lo único de lo que no puedes dudar. Esta es una idea cartesiana. Es incorrecto y defectuoso, pero es cierto, no puedes dudar de la conciencia. Lo que está mal es la idea de que ese es el punto de partida. No lo es, pero de todos modos, para nuestros propósitos, todos están de acuerdo en que la conciencia existe. La experiencia del color verde no es algo que puedas captar. No es una cosa física. Ahora es producido por la interacción de cosas físicas, pero la experiencia real del color verde, su conciencia per se, eso no es físico, y la gente lo reconoce. Así que hay un aspecto inmaterial de la existencia. Hay un tipo de cosa que existe que no es física, y es tu conciencia. Ahora, si usaras el mismo razonamiento que estás usando para descartar el libre albedrío, descartarías la conciencia. Dirías, bueno, miro el mundo material. Todo parece ser material. No puede haber nada inmaterial entonces. ¿Cómo podrías obtener algo inmaterial de lo material? Simplemente no tiene ningún sentido. Quiero decir, esto es racionalismo. Se trata de que le pongas reglas a la realidad porque lo que has visto ha sido de una manera, y aunque otra forma no contradice lo que has visto, nunca lo has visto, por lo que simplemente te deslizas en este sesgo que no tiene una base real. No hay nada en la realidad que diga que las cosas inmateriales no pueden existir, pero se podría hacer el mismo tipo de racionalismo, es decir, desapegado, como una lógica flotante desde un punto de partida arbitrario. Podrías inventar tus propias reglas en la realidad y decir, mira, todo lo que veo son cosas físicas, no puede haber nada más que cosas físicas. El fin, bueno, ¿adivina qué? Hay cosas más que cosas físicas, se llaman mentes. Así que lo mismo aquí. Piensas que debido a que el mundo físico no es divergente, el mundo mental no debe serlo, pero no hay una regla en la realidad que diga que la mente no puede influir en las cosas en una dirección u otra. Eso es solo un punto de partida arbitrario. Simplemente estás arrancando eso de la nada y se siente obvio porque no lo vemos en el mundo físico. Esto es lo que está mal con el cartesianismo. Sabes, su estándar era que puedes tratar algo como un punto de partida válido si es emocionalmente claro y convincente. En realidad, tenía algunas palabras específicas para ello, pero a lo que se reducía era a que si simplemente se siente que tiene que ser cierto, puedes tomar eso como tu primera premisa lógica y luego deducir a partir de ahí, y así es como razonó Descartes. Pero tus sentimientos no te hablan de la realidad. El hecho de que sientas que el libre albedrío viola las leyes de la realidad no lo hace cierto. Y si lo miras, verás que no hay nada en la realidad que diga que el libre albedrío no puede existir. No hay una regla. La causalidad no lo descarta. Todo lo que la causalidad dice es, mira, las cosas existen, todo lo que existe es algo. Y las cosas actúan de acuerdo con su naturaleza. No hay nada que diga que la naturaleza de una cosa no puede ser ir en una de varias direcciones. Eso es totalmente posible, y si crees que hay algo que lo descarta, dime cuál es esa regla porque no existe. Es arbitrario y más que eso, sabes que está mal porque ves que tienes libre albedrío si miras dentro de tu propia mente. Así que no hay ilusión de libre albedrío, tienes libre albedrío. Y si estás pensando, sí, pero ¿cómo concilio eso con la realidad? ¿Qué hay que conciliar?
El debate aquí tiene que ver con el pensamiento consciente versus subconsciente. Conscientemente, es fácil para nosotros creer que controlamos nuestros propios pensamientos, decisiones y acciones, pero ese sentimiento puede ser fácilmente el resultado de la forma en que funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro es nuestra identidad. Nuestro cerebro no es solo una parte de nuestro cuerpo, somos nuestros cerebros. Y nuestros cerebros son los que toman las decisiones. Así que eso significa que tomamos las decisiones, ¿verdad? Bueno, no es tan simple. Nuestra mente subconsciente parece tomar decisiones antes de que la mente consciente sea consciente de que se ha tomado una decisión. Esto se observó por primera vez con los experimentos de la Betty. La Betty hizo que los sujetos usaran un dispositivo para controlar su actividad cerebral y se sentaran frente a un reloj que giraba muy rápidamente. Mientras observaban el reloj girar, se les dijo que cada vez que sintieran la necesidad, movieran la muñeca y registraran dónde estaba el reloj cuando tomaron la decisión de mover la muñeca. De acuerdo con los datos, inconscientemente, nuestras decisiones parecen tomarse varios cientos de milisegundos antes de que nuestra mente consciente sea consciente de que se ha tomado una decisión. Las personas que hablan de libertad siempre se equivocarán aquí. Estás buscando en el lugar equivocado. El libre albedrío no se trata de si eliges levantar tu mano derecha o no. Ahí no es donde se encuentra el libre albedrío. El libre albedrío es la elección de enfocarse, no la elección de elegir sus propios pensamientos específicos. Mira, si estás caminando, tienes la opción de prestar atención a tu entorno o no. Ahora, si alguien pasa junto a ti y tararea Living on a Prayer de Bon Jovi, y conoces esa canción, y deberías porque es una de las mejores canciones jamás grabadas, la melodía de esa canción te vendrá a la mente sin que te la pidan. No, no elegiste eso, pero lo que elegiste fue ser consciente, estar enfocado de modo que estuvieras al tanto del tarareo de esa persona y la letra surgió, o la melodía surgió. Si hubieras elegido no enfocarte, simplemente no prestar atención a lo que sucedía a tu alrededor, esa melodía no habría entrado en tu mente. Ahí es donde radica el libre albedrío, no en todas las cosas derivadas, en la elección fundamental de enfocarse. Así que elegir si levantar la mano derecha o no, eso es derivado. Te enfocas primero y luego, debido a que estás enfocado, suceden una serie de cosas. Las cosas se te ocurren porque estás enfocado. Se te ocurre una razón para levantar la mano o no, y se te ocurrió esa razón porque estás enfocado. Y es posible que podamos medir lo que tu subconsciente te va a enviar antes de que realmente te lo envíe y levantes o bajes la mano. Pero ahí no es donde estaba el libre albedrío. Su libre albedrío estaba en la elección de incluso estar pensando si levantar la mano. Ahí es donde yace. La gente siempre mira en el lugar equivocado y se confunde de todo tipo por eso. El libre albedrío no se trata de elegir sus pensamientos y acciones específicos. Se trata fundamentalmente de elegir si incluso activar tu mente y estar pensando en lo que debes hacer y, por lo tanto, en cómo actuar. Solo recuerda siempre el ejemplo de alguien cantando una canción. Si estás prestando atención, no puedes elegir si la canción trae o no la letra o la melodía a tu mente, si la conoces. Pero la elección era si incluso prestar atención al tipo que cantaba la canción. Eso es lo que puedes elegir. Cuando eliminas el cerebro consciente por completo de la ecuación, las cosas se vuelven aún más extrañas. Hay una cierta forma de ceguera en la que el ojo y los receptores del cerebro aún funcionan, pero no comunican lo que procesan al cerebro consciente. Cuando los sujetos con esta afección se exponen a ciertos estímulos, como imágenes de caras tontas, el sujeto se reirá, sonreirá o incluso cambiará de humor. Además, pueden caminar por un pasillo que tiene obstáculos y pueden navegar por el pasillo sin chocar con un solo obstáculo. Cuando se les pregunta por qué se rieron de las imágenes tontas o por qué cambiaron de dirección a mitad del pasillo, el sujeto siempre da algún tipo de excusa extraña como, oh, estaba pensando en algo gracioso, o la pared izquierda era un poco más lisa que la derecha, pared. Lo mismo parece suceder cuando alguien está hipnotizado y se le dice que está en una habitación vacía. Evitarán objetos y pondrán excusas completamente ajenas al obstáculo que están evitando. Todo esto significa que tienes un subconsciente, y lo sabemos. No controlas directamente tu subconsciente. Le das órdenes y luego aceptas o rechazas lo que te envía. El hecho de que su subconsciente esté haciendo cosas no es una sorpresa y no viola nada sobre el libre albedrío, porque su libre albedrío involucra a su mente consciente.
Entonces, el hecho de que podamos tener un subconsciente activo que no dice nada de una forma u otra sobre el libre albedrío. Ahora hay muchas maneras de interpretar estos datos, pero parece a primera vista que la mente subconsciente discute consigo misma y llega a una decisión basada en una programación predeterminada, y la mente consciente, la parte que crees que está tomando las decisiones, sirve principalmente como una excusa. Muchas de las razones lógicas que alguien podría hacer para justificar sus acciones pueden ser solo la mente consciente que pone excusas para un proceso de decisión del que básicamente fueron eliminados. Las personas pueden complacer sus emociones y sentimientos e ir por asociación aleatoria, lo que significa simplemente seguir lo que su subconsciente le da de comer y luego poner excusas para eso. Pero no tienes que hacerlo. Y la idea de que lo hagas. Quiero decir, ¿de qué crees que viene el comunismo? Esta era la opinión de Marx. Tenemos estas superestructuras racionalistas. En realidad, solo estamos determinados por la realidad material. Y toda nuestra racionalidad no es más que excusas. Todas nuestras filosofías, todas nuestras ideas abstractas, son solo excusas que nos permiten participar en la acumulación material en función de donde nos encontremos en la economía, en función de la clase en la que nos encontremos. Si eres capitalista, piensas en términos capitalistas porque justifica tus acciones. Si eres parte de la burguesía, piensas en términos burgueses porque justifica tus acciones burguesas. Si eres parte del proletariado, piensas en términos proletarios porque justifica tus acciones proletarias. Esta es la idea trillada y profundamente falsa de que donde te paras depende de donde te sientas. Y ese es un eslogan conciso bastante bueno, pero es completamente incorrecto, y a lo que conduce es al tribalismo y la muerte en masa, la matanza y la miseria. Porque si crees que las ideas son solo racionalizaciones y somos incapaces de razonar, una razón real que nos pone en contacto con la realidad, y que nuestras racionalizaciones difieren en función de la clase en la que nos encontremos, entonces no podemos comunicarnos. ¿Y sabes lo que pasa cuando la gente no puede comunicarse? Se matan y esclavizan unos a otros. ¿Por qué sacrificamos a los perros que han mordido a alguien? Porque no hay forma de comunicarse con ellos. No podíamos decírselo de antemano, soy su dueña. Esta persona es amigable conmigo, no lo muerdas. Y entonces, si el perro lo hace, tenemos que asumir que continuará haciéndolo y no podemos comunicarle porque no debería hacerlo. Así que tenemos que lidiar con él por la fuerza, tenemos que bajarlo. Si empiezas a tratar a clases de personas de esa manera, vas a menospreciar a la gente. Así que este no es un juego esotérico y abstracto. Si tomas en serio la idea de que la razón es solo racionalización, prepárate para las montañas de cadáveres que se avecinan. En lo que respecta a la ciencia, no existe el libre albedrío. Es simplemente una ilusión. Estamos completamente atados por nuestra naturaleza biológica. Cada decisión que tomamos se basa en respuestas naturales, condicionamientos y programación evolutiva. Esa no es una conclusión científica. Una vez más, la ciencia se ocupa de la observación. Observas el libre albedrío. Todos lo admiten, incluso los escépticos, pero él dice, bueno, debe ser una ilusión. ¿Hacemos esto con cualquier otra cosa? ¿Los científicos hacen esto con cualquier otra cosa? Ahora sé que son escépticos y dicen, bueno, tal vez todo es un holograma, lo que sea. Si ves una mesa frente a ti, no dices, bueno, una mesa no puede existir porque sabemos que el mundo entero es realmente inmaterial, por lo que la mesa debe ser una ilusión. Nadie dice eso, pero con el libre albedrío decimos, oh, bueno, simplemente no puede existir. A pesar de que lo observamos, tenemos que construir estas excusas de por qué no puede ser real. Bueno, eso no es científico. Eso no es científico. Existe cierto debate sobre el experimento de la Betty e incluso algunas sugerencias de que existe un libre albedrío para vetar una decisión después de que la mente subconsciente lo haya sugerido. Bueno, el libre albedrío implica vetar lo que su subconsciente le envía, pero también puede implicar aceptarlo, e implica enviar órdenes en primer lugar. Así que la idea del veto no es del todo correcta. Puedes pensar en la abolición como autorregulación cognitiva. Así lo ha llamado Harry Ben Swanger, y esa es una gran manera de decirlo. Tienes un subconsciente, tienes todo un sistema neurofisiológico.
El libre albedrío está ahí para controlar y dirigir manualmente todo este aparato que tienes. No es para elegir directamente tus pensamientos, es para manejar lo que está sucediendo en tu subconsciente y tu conciencia focal. Pero esta es solo una forma de interpretar los datos. Puede haber un experimento mejor más adelante que nos ayude a comprender el cerebro aún mejor. El problema de tratar de medir el libre albedrío científicamente es que requiere que los científicos imaginen una forma de medirlo. Y realmente, si lo piensas, si realmente no tenemos libre albedrío, podemos ser completamente incapaces de inventar un método para medirlo. Y si quieres profundizar, podemos hablar de como si fuéramos a la quinta dimensión. Lo corté aquí, y vamos a seguir adelante porque tan pronto como la gente entre en tonterías como la quinta dimensión, no hay mucho que decir. Así que pasemos a cuando vuelva a algo comprensible. Estaba tan obsesionado con el miedo al castigo eterno y la emoción del poder eterno que cambié mi comportamiento para adaptarme a lo que creía que conduciría a un resultado más deseable. Esa es una respuesta extremadamente darwiniana al estrés frente a los estímulos de placer. Como animales, tenemos el deseo de evitar el estrés y buscar el placer. Así es como sobrevivimos. Es como sabemos que necesitamos comida. Es la forma en que sabemos que nuestros cuerpos se sobrecalientan o tienen demasiado frío. Es lo que nos impulsa. Por la definición misma del libre albedrío, no podría haberlo estado exhibiendo porque mis decisiones tenían todo que ver con mi respuesta natural al miedo. ¿Qué significa eso? ¿En qué premisa se basa eso? ¿La idea de que el libre albedrío tiene que ser algo independiente de cualquier contexto? De nuevo, esta es la visión anticausal del libre albedrío, la idea de que, bueno, si hiciste algo porque lo sentiste, entonces el libre albedrío no puede haber estado involucrado. Sí, puede haber estado involucrado. Estuvo involucrado. El escéptico obviamente eligió pensar y, sobre la base de lo que pensaba, decidió volverse religioso para evitar el infierno. O tal vez se negó a pensar y, por lo tanto, nunca entendió por qué la religión era irracional, al menos hasta más tarde. No sé exactamente qué pasó en su caso, pero lo que pasó no fue un resultado determinista de la sensación de miedo. El miedo, todas las emociones, simplemente te dan retroalimentación, y puedes elegir si aceptarlas o pensar en la situación e ir con lo que tiene sentido. Y lo que tiene sentido puede estar en línea con sus emociones o no. A la larga, si piensas racionalmente, tus emociones estarán la mayor parte del tiempo en línea con lo que debes hacer, pero independientemente, tienes la opción de pensar en lo que debes hacer y no actuar por emocionalismo. Las emociones no desplazan el libre albedrío, te dan un impulso para actuar. No creo que puedas actuar puramente desde el cerebro, pero puedes pensar y eso produce emociones. Y luego puedes elegir ir con tus emociones tan pronto como surjan, o puedes elegir decir, pero, ¿tiene sentido? Y luego, si lo hace, puedes ir con él, y si no lo hace, puedes pensar un poco más. Pero el hecho de que el escéptico actuara por miedo al dolor no dice nada sobre el libre albedrío. De todos modos, eso es todo por esto. Más videos están por venir, así que estad atentos. Y si quieres que trate algún tema en concreto o algún video en concreto, no dudes en comentarlo a continuación. Adiós.